La probabilidad de un suceso es la probabilidad que yo tengo de que algo que yo quiera que ocurra, ocurra. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo ejemplo del dado. Si yo al tirar un dado quiero obtener un número 1, ese número 1 se convierte en mi número de casos favorables. Y el número de casos posibles son los números del 1 al 6, entonces serían 6 casos posibles. Entonces, haciendo este ejemplo, al tirar un dado, quiero tener uno. ¿Cuál es la proba? Ok. Cuando se nos plantea un problema o un ejercicio de este tipo, en el cual se me está diciendo, al tirar un dado, quiero obtener un 1. ¿Cuál es la probabilidad de que esto ocurra? Entonces, para yo poder obtener la probabilidad de que este evento o este suceso ocurra, esta, esta fórmula o esta ecuación más bien. Esta ecuación que vamos a estar utilizando el día de hoy para los ejemplos y ejercicios que vamos a hacer. Nos dice que la probabilidad del evento, así es como se lee, la probabilidad del evento es igual al número de casos favorables. Entonces voy por partes. La probabilidad se escribe así. La probabilidad de que ocurra uno o de que salga uno. Por eso aquí se escribe el número que yo espero. La probabilidad de que sea un 1 es igual al número de casos favorables. Entonces, si yo tiro un dado, ¿cuántos unos puedo obtener al tirar un dado? Nada más puedo obtener un 1. Entonces, mi número de casos favorables, lo voy a poner aquí, es igual a 1. ¿Y cuál es mi número de casos posibles? El número de casos posibles son todos esos casos o todas las opciones que yo tengo. Entonces yo al tirar un dado tengo 6 opciones. Entonces eso se convierte en el número de casos posibles. Mis casos favorables, al querer obtener un 1 al lanzar un dado, es solamente 1. Este es mi caso favorable. El número de casos posibles son 6 porque tengo 6 lados en un dado. Entonces, ahora sí, la probabilidad de que yo obtenga un 1 al lanzar un dado es el número de casos favorables, como dice aquí, que sería 1 entre el número de casos posibles. El número de casos posibles son 6. Entonces, ahí está. Sería 1 entre 6. 1 porque es mi caso favorable y 6 porque es mi número de casos posibles. Entonces ya tengo mi ecuación aquí representada. Ya puedo hacer yo la operación. Entonces sería 1 entre 6, 0.16. Entonces aquí lo escribo, 0.16. Pero cuando nosotros cuando hablamos de términos de probabilidad, siempre debemos expresar nuestros resultados en un porcentaje. Para yo poder convertir este 0.16, multiplico ese 0.16 por 100. ¿Por qué por 100? Porque 100 es mi 100% que yo puedo tener. Entonces, al multiplicar 0.16 por 100, 0.16 por 100, tengo que la probabilidad de que me salga un 1 al lanzar un dado es del 16%. Entonces, a eso se está refiriendo esto con probabilidad de un suceso.
A eso se refiere, así es como se aplica la fórmula y así es como se sigue la lógica. Y se llega a este resultado que son 16%. Entonces, como pueden ver, aplicar esta ecuación es sencilla cuando se conocen los conceptos previos. Entonces, por eso me enfoqué mucho en los conceptos previos que les acabo ahorita de mostrar al inicio de la clase. Si ustedes les ponen un problema así, sin saber qué significa número de casos favorables, número de casos posibles, pues se van a quedar así como que patinando, ¿no? ¿Qué se está refiriendo? Entonces, por eso siempre es muy importante cualquier cosa que ustedes vayan a hacer o cualquier cosa que ustedes quieran aprender, siempre es importante empezar con la teoría. Cuando ustedes dominan la teoría y leen un problema de matemáticas, digamos, o de física o de cualquier otra cosa que les guste, si leen un problema le van a entender, van a saber cómo resolverlo porque conocen los fundamentos o los conceptos que los pueden ayudar. De otra forma, pues no, es muy complicado hacer ejercicios o ejemplos cuando no se entiende de qué se está hablando. Entonces, ahora sí, eso era un ejemplo introductorio. Voy a ir a otro ejemplo. Bueno, entonces aquí se me está planteando un ejemplo diferente a lo que siempre les menciono. Siempre les menciono de los dados y de las monedas. Entonces aquí hay algo diferente. En una bolsa hay 10 bolas numeradas del 1 al 10. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par? Entonces aquí ya se me presenta un suceso compuesto, que es cuando tengo más de uno de un suceso favorable. Entonces selecciono o copio aquí mi ecuación. Y la ecuación me está diciendo, la probabilidad de un evento es igual al número de casos favorables entre el número de casos posibles. Entonces voy desenglosando lo que es esta ecuación. Número de casos favorables. Yo tengo una bolsa que tiene 10 bolas. ¿Qué números pares hay entre el 1 y el 10? Tengo, Cinco, ¿no? ok, tengo el 2, tengo el 4, tengo el 6, el 8 y el 10. Entonces aquí tengo mi número de casos favorables. Tengo 5, como dice el compañero. Entonces esto es igual a 5 casos favorables. Y tengo la otra parte que me dice número de casos posibles. Entonces, aquí en el número de casos posibles son todas las posibilidades, como lo dice el nombre, en 10. las cuales yo puedo obtener esto. Entonces tengo 10. Mi número de casos posibles son 10. Entonces, ahora sí, ya tengo lo que es el número de casos favorables, que son 5. Tengo el número de casos posibles, que son 10. Ya puedo escribir mi ecuación. Entonces, aquí es que entre paréntesis pongo par. Aquí yo estoy diciendo o dejando claro que la probabilidad del evento que sea par es igual a número de casos favorables, que son 5 entre número de casos posibles, que son 10. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, vamos a la calculadora. 5 entre 10. 5 entre 10 es igual a 0.5. 0.5. Ahí está. Y como les comenté en el ejemplo anterior, siempre cuando hablamos de probabilidad, tenemos que multiplicar el resultado que nos dio por Por 100%. ajá, por el 100%. Entonces tenemos 50% de probabilidad. Sería 0.5 por 100. Ahí está. 50% de probabilidad de yo obtener un número par en una bolsa con 10 bolas numeradas del 1 al 10. Entonces, este
es mi resultado. Tengo el 50% de probabilidad. Ejemplo siguiente. En una bolsa hay 6 bolas verdes y 4 bolas rojas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola roja? Entonces, aquí sí pueden observar, se nos está dando ya más cosas o más pistas de cómo resolverlo o de cómo atacar este problema. Se está diciendo que hay 6 bolas verdes y 4 bolas rojas. Es la única o los únicos datos que se nos están dando. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bola roja? Entonces, utilizo la misma ecuación, la probabilidad de un suceso, así se llama esta ecuación, probabilidad de un suceso. Y lo pego aquí. Hago lo mismo que en el anterior. Coloco el número de casos favorables. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bola roja? Entonces, ¿cuál será aquí mi número de casos favorables? ¿Alguien 4. tiene? 4, muy bien. Entonces, tengo 4 casos favorables porque tengo 4 bolas rojas. Esa es mi primera parte y voy a lo siguiente, número de casos posibles. ¿Cuál es mi número de casos posibles? 6. 10. Ok, aquí vamos a recordar un poco. Cuando hablamos de casos posibles, nos estamos refiriendo Son, a, perdón, son 4, ¿no, profe? a, Nomás a- hay 4 bolas rojas. nos estamos refiriendo a todo lo que tenemos para poder llevar a cabo este experimento. Yo Ah, sí, tengo son una total. bolsa, Entonces eran 10 ahí. ajá, yo tengo una bolsa en la cual tengo 10 bolas. Esas bolas, pues yo no sé de qué color vayan a ser al sacarla. Entonces, son 10 casos posibles. ¿Por qué? Porque tengo 10 bolas dentro de una bolsa. Entonces ahí, por eso les comento siempre esto, de que es importante recordar un poco siempre de qué trata cada uno de estos conceptos. Cuando nosotros conocemos este tipo de, este tipo de ejemplos o este tipo de ejercicios y conocemos los conceptos, se nos hace un poco más fáciles. Pero ahorita como ustedes van empezando, pues es normal que se equivoquen. Entonces no hay problema. Entonces tenemos ahora sí, ya tenemos identificada cada, cada cosa. Sí, perfecto. Entonces, aquí probabilidad de que sea rojo o roja, como lo dice aquí. Probabilidad de que sea roja es igual al número de casos favorables, que son 4 entre el número de casos posibles, que son 10. Entonces, ahí ya tengo desarrollada mi ecuación, que será 4 entre 10, que sería 0.4. Y lo mismo de siempre, lo multiplico por el 100 porque es el 100% o es la forma en la que yo puedo obtener el porcentaje. Entonces 0.4 por 100. Entonces siempre lo vamos a multiplicar por 100. Entonces tenemos 40% de probabilidad que en una bolsa que tiene 10 bolas, de las cuales 4 son rojas, yo tengo 40% de probabilidad de sacar una bola roja al azar. Estamos hablando de que no vamos a ver qué bola vamos a sacar. Entonces, a eso se refiere este tipo de probabilidad de un suceso o de un evento. Una bolsa que contiene 2 bolas negras, 3 bolas blancas, 4 bolas rojas y 5 bolas verdes. ¿Cuál es la probabilidad de tener una bola blanca? Lo voy a dejar como un inciso A y un inciso B. Y un inciso C. Profe, pero no hay azules. Ok, ahorita vamos a ver qué se hace en esos casos. Por eso, por eso, probabilidad 0.
Ok, entonces, pues bueno, le puse más incisos para que ustedes vean que pues se puede trabajar de muchas maneras esos problemas. Voy a hacer aquí un poco más grande la pantalla. Bien, entonces ya tengo aquí un problema en el cual sigo manejando lo mismo de las bolas, pues saben que puede ser cualquier cosa, ¿no? Se utiliza la misma ecuación para cada uno de cada uno de los incisos. Empezando con el inciso A. En el inciso A, pues tengo la misma ecuación. Entonces, igual la divido. Esto me lo puedo yo brincar ya cuando sé, ¿no? Cuando ya conozco el tema, pero ahorita lo hago así. Lo desgloso paso a paso para que les quede más claro a ustedes. Entonces, en el inciso A, se me está diciendo cuál es la probabilidad de obtener una bola blanca. Entonces, si yo quiero obtener una bola blanca, ¿cuál es la probabilidad de que me ocurra eso? Tengo mi número de casos favorables. ¿Cuál sería en este caso mi número de casos favorables? 3. 3. Y tengo la otra parte, el número de casos posibles. ¿Cuál sería aquí mi número de casos posibles? 14. Ok, son 14 porque tengo 2 negras, 3 blancas, son 5. ¿Dónde están, no? 5 bolas verdes son 10 y 4 bolas rojas son ¿Manda? 10. Entonces tengo 14 casos posibles. O mi espacio muestral es de 14, que también es otro concepto que también ¿Y puedo vimos. conseguir de las que le dio la bella, no? Lo del espacio muestral. Entonces, número de casos favorables porque tengo 3 bolas blancas. Y número de casos posibles porque tengo dentro de la bolsa, tengo 14 bolas. Entonces, queda mi ecuación de la siguiente manera. Probabilidad de que sea blanca es igual al número de casos favorables, que en este caso son 3, entre el número de casos posibles, que son 14. 3 entre 14 es igual a 0.21. 21.42 más o menos. Entonces, si yo multiplico 0.21 por 100, me va a dar el 21%. Ahí está. Me va a dar el 21 o 21%. Entonces, ahí tengo ya mi primera probabilidad de que yo al sacar una bola 14 que tengo, ella o esa bola sea blanca, es de el 21 o 21%. Entonces, este es el inciso A y paso al siguiente inciso. El inciso B. Me está diciendo cuál es la probabilidad de obtener una bola azul. Entonces, aplica aplica la misma ecuación. Probabilidad del evento es igual al número de casos favorables entre el número de casos posibles. Entonces, ¿cuál es mi número de casos posibles? Perdón, del número de casos favorables. ¿Cuál sería en este caso, en esta ocasión? 0. Ok, entonces 0. Entonces ahí. El número de casos posibles, pues es el mismo, 14. Entonces aplica la ecuación igual. 0 entre 14. Ajá, pues, entonces sería probabilidad de que sea azul. Sería 0 entre 14, pues nos da 0, ¿no? Obviamente. Entonces, así es la manera en la que obviamente por lógica, ¿no?
sabemos que es 0, pero esta es la manera matemática en la que se comprueba que en realidad es 0 la probabilidad. Entonces quería que vieran eso. Así es como se llega a que es 0. Y el tercer inciso, a ver si cabe. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una bola roja y una bola negra? Copio los datos de arriba, número de casos posibles entre el número de casos favorables. Entonces, ¿cuáles son mis casos favorables en este tercer inciso? 6, ¿no? Ok, ¿por qué son 6? Porque tengo 4 bolas rojas y 2 bolas negras. Entonces, tengo 6 casos posibles. Esto era lo que se le conoce como un suceso compuesto dentro de la teoría que vimos la semana pasada. Entonces, por eso siempre repito lo mismo. La teoría siempre es importante conocerla. Entonces, sabiendo que esto es un suceso compuesto, se compone de 2 bolas negras y 4 bolas rojas. Entonces, de esa manera. Número de casos posibles es lo mismo. Mi espacio muestral o mis casos posibles son 14, entonces no cambia. Y se aplica la ecuación, probabilidad de que sea roja, coma, negra. Así es como se llena cuando yo tengo sucesos complementarios o compuestos. Voy poniendo comas de todo lo que yo quiero que ocurra dentro de mi probabilidad. Ahorita la hago. Ahí está. Lo separo así por comas. Probabilidad de que sea roja o negra es igual al número de casos favorables, que son 6, entre el número de casos posibles, que son 14. Entonces ahora sí, 6 entre 14. 0.42 por 100 sería 42% aproximadamente. Ahí está. Entonces, esta es la manera en la que yo estoy. No sé si ahí lo alcanzan a ver. Bueno, no sé si lo alcanza. Bueno, lo voy a hacer aquí. Ahí creo que se mira un poco mejor. Esta es la forma en la que yo estoy comprobando la teoría o estoy aplicando toda la teoría que vimos la clase pasada. Entonces, por eso siempre es importante ver teoría cuando se empieza a ver un tema nuevo, para que ustedes cuando empiecen a hacer ejercicios, ejemplos de cualquier materia o cualquier situación en la que se encuentren, siempre a ustedes se les facilite al recordar la teoría que vieron previamente.